Cada canción es parte de este invierno. 99.9, marcando tu camino. Bueno, Es invierno. y esta es una nota que quería hacer hace mucho tiempo. Desde que presentó este señor un libro en el Mubal, que me quedé toda la presentación y me divertí muchísimo con las anécdotas del libro. Después, bueno, pero a veces nosotros leemos algunos fragmentos, no todo, porque si hay gente que compra el libro, pero sí leemos algunos fragmentitos, algunas introducciones. Roberto Bracci, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo, buen día. Bueno, buenos días, Carlos, buenos días la audiencia. Y sabe que yo cuando sabía que íbamos a hacer la nota, un poco el otro día le preguntaba y ahora también, cuando uno imagina a Roberto Bracci cuando era pibe, era muy curioso, porque digo, para pintar y como pinte, recordar todos los retratos, los dibujos de ustedes que son espléndidos, las pinturas, así digo, soy muy curioso de pibe para que le quedara fijado tantas escenas. Sí, verdaderamente sí. Sí, siempre he sido muy, muy curioso. Y frente a cualquier acontecimiento, o lo que uno observaba o veía, quería saber el porqué. Entonces era un preguntón. Y a veces era un preguntón molesto. Por ahí alguna tía o mis padres decían, bueno, basta, ya te expliqué. Entonces me iba metiendo en todas esas cosas y en las cosas que me gustaban. Y me gustaba mucho la gente de campo. Mis familiares fueron productores agropecuarios. Pero yo me relacioné con el campo cuando, a través de todo el periplo que hizo mi padre por la provincia de Buenos Aires, por su trabajo en el Banco Provincia. Entonces, cuando lo trasladaron a mi padre a Buenos Aires, mi madre dijo, yo no hago más mudanza y me vuelvo a Lincoln. Siempre Lincoln era para mis padres, era la aspiración de volver a Lincoln. Las vacaciones las pasaban en Lincoln. En lugar, bueno, vivíamos en una zona de veraneo, pero en lugar de ir a una zona de montaña, veníamos a Lincoln. Y mi padre tenía sus recuerdos juveniles, fue muy travieso de chico, y me contaba todos esos recuerdos y todas esas cosas. Bueno, ellos tenían campo. Cuando mi padre dejó de trabajar en el banco, se dedicó a las tareas de campo. Y yo era un chico de 13 años y me empecé a entusiasmar con el campo, con el caballo fundamentalmente. Y recuerdo que, bueno, era un pibe pueblero. Y hablaba con los paisanos y me entusiasmaba, los paisanos, la forma de ser, la forma de trabajar. Y la amistad sin límites, gente muy buena. Y yo por ahí le decía, che, Juan, ¿por qué no me haces el favor de cortar el pelo a mi caballo? Yo no soy peluquero, me decía. Yo no soy peluquero para cortarle el pelo a tu caballo. Yo simplemente le corto las crines al caballo, pero no corto el pelo. Entonces fui aprendiendo el idioma de los paisanos y me entusiasmaba. Y aparte me regalaron un caballo y me entusiasmaba la vida de ellos, la vida del campo, y sabía pasarme largas temporadas. Incluso tengo anécdotas muy importantes. He dormido en los ranchos, he festejado los festejos de ellos. Eso también he derramado alguna lágrima cuando algo malo le ocurría. Así que muchas de esas anécdotas, yo no sé si uno escribe, pero escribe lo que ha visto. Generalmente escribo lo que he visto. Así que no sé si es tanto algo mío o propio, porque también yo lo he adquirido, lo he bebido de lo que uno ha visto y razonado, ¿no? No, sin lugar a duda. Don Pedro el Puestero, el de la muerte en Anca. ¿Por qué el de la muerte en Anca? Bueno, ese fue un personaje muy, muy, muy especial. Tengo el escrito de don Pedro el Puestero. Era un tipo intratable, pero muy buen trabajador. Mi padre lo apreciaba porque era muy, muy buen trabajador.
pero se llevaba mal con todos los peones. Ninguno de los peones lo quería. Un tipo tan extraño que se bañaba en las bebidas de los animales. No era difícil encontrarlo, sobre todo en verano, surgir de una aguada, porque se estaba bañando, salía desnudo. Y era un tipo muy, muy mal llevado. Pero como era tan buen trabajador, entonces mi padre lo sacó del resto de la peonada, claro, y le dio un puesto. Entonces fue puestero. Y bueno, con el patrón era muy agradable y todo eso. Pero aparte tenía tan mal carácter que por ahí, bueno, mi viejo le daba otro peón para que lo ayudara en la tarea. Pero era tan tan mal carácter tenía que, por ejemplo, estaba tomando mate el peón y no le decía, bueno, vamos a salir a trabajar. Le pateaba la pava para decir que había que empezar la tarea. Así que estamos viendo acá, por ejemplo, un montón de cosas. Por ejemplo, colectivos. Seguramente ese colectivo que veíamos en la pintura anterior también ha sido unos primeros colectivos que han andado, ¿no? Claro, Caratoli, claro. Me llevaba Robert. Sabía viajar yo cuando mi padre no me podía llevar, iba yo en el... Aparte, a veces mi padre me mandaba con alguna... No existían los teléfonos, claro. Existía el teléfono, sí, pero no el celular. No el celular. Claro. Entonces me decía, anda, Carosito. Me dice que pregunte por la pintura anterior que tenía por acá, vamos a ver. Porque, ¿sabe qué me pasa? No está pasando. Yo a Roberto mirando la pintura porque me fascina, porque lo que lo veo cerquita, los que por ahí somos medios ñopes que no vemos mucho, esa pintura, ese preguntar por esa pintura. Esos que están en cuentos de Aparecido. Esto es una... A la noche. Quiero saber de eso. Se armaban los fogones, ¿no? Esta es la mayoría de muchas cosas de que yo pinto son cosas que me han ocurrido. Ajá. Estos cuentos de Aparecido surgió de... llevé una tropa, había alquilado un campo porque, no sé, tenía que arar, entonces tenía que llevar la hacienda a otro lado y había alquilado un campo. Entonces fuimos con los peones y gente contratada a llevar la tropa. Y llegamos a la noche a ese campo alquilado. Y había un rancho en ese campo y un bosque ahí, árboles. Y los paisanos a la noche se quedaron a dormir. Había una tapera. Ajá. Entonces digo, ¿por qué no van a dormir a la tapera? Dice, no, dice, no vamos a dormir a la tapera porque van a saber qué ánima, dice, existe en la tapera. Bueno, digo, pero van a estar ahí. No quisieron dormir en la tapera. Entonces en el asado de la noche, en la cena, empezaron a contar cuentos y todas esas cosas. Y empezaron a contar cuentos de Aparecido y todas esas cosas. Yo los miraba y los escuchaba. Y contaron cosas tremendas, no sé si las inventaban. Y bueno, llegó un momento que me tuve que ir, ¿no? Estaba muy entusiasmado con los relatos que contaba, pero me tenía que ir. Entonces cuando me alejo ahí de la escena, que hice unos cuantos metros, y los miraba a través de la luz que irradiaba el fogón, yo digo, pero estos tipos, digo, parecen los desaparecidos, las ánimas que están contando a la distancia. Claro. Y de ahí surgió Cuentos de Aparecido. Claro, y por eso ese tono a su lado. En realidad no es mucho, lo que yo escribo a veces no es mucho el mérito mío, sino el mérito es haber razonado sobre las cosas que he vivido y que me impresionaban. Sí, igual que ahí vemos en los recreos que era tan común eso de las trompadas de agarrarse, sí, ¿no? Sí. Era muy común, sí, a la salida. Te agarro a la salida de la escuela. Sí. Y me acuerdo que a veces las maestras de que están en el medio separando a los chicos. Yo no sé si hoy se pelean los chicos. No sé. Pero antes era bravo la salida. Aparte yo pasé por muchos pueblos porque mi padre, por el trabajo de mi padre. Y cuando uno llegaba que era forastero, a veces venían los desafíos. ¿Y de dónde viene? ¿Y que se cree? ¿Qué sé yo? Así que en la escuela primaria fui bastante peleador.
Claro, cambiaba de pueblo en pueblo y Claro. a algunos les gustaban, otros decían, y este forastero. Lo ponían a prueba. Que me ponían a prueba. En el secundario no, ya no fui peleador. Tenía otros amigos que peleaban. Un amigo, el ruso Klimber, era un tipo muy... Aquel hizo un cuadro. Sí, claro, le hice un cuadro, sí. 2 cuadros tengo del ruso Klimber. Uno está ahora en exhibición en el museo. Sí, creo que sí, que Sí, está sí, en el museo, sí, sí, sí. claro. Bueno, él era judío. Y a los judíos le decían rusos, porque bueno, eran judíos que habían venido de Rusia. Y le decían judío y bueno, y él por ahí se enojaba y se armaban unas peleas tremendas y el rusito se la aguantaba. Y entonces era un tipo flaco y alto. Y tenía 2 virtudes, era la pata danza era uno y el bolo punch para era pelear. Aplicaba la patadanza y la patadanza eran las patadas. Tenía unas patas largas. Y entonces era muy difícil tratar de acercarse porque con las patadas. Y el bolo punch revoleaba esos brazos largos que tenía, era flaquito. Pegaba. Y pegaba. Y era un tipo muy, muy corajudo porque siempre existió a veces un prejuicio, ¿no? Y él era un tipo muy sentimental y le dolían esas cosas, pero se las aguantaba. Y el ruso se peleaba siempre. La pata danza y el bolo punch. ¿Usted ya de jovencito pintaba? Sí, de chico empecé a pintar, de muy chico, sí. Y ya hacer todo este tipo de... No a pintar, empecé a dibujar. Ajá. Fundamentalmente empecé a dibujar. Después pintaba con los lápices de colores, después empecé con la témpera y terminé con el óleo y el acrílico. Pero sí, de chico ya me gustaba pintar. Pero mi madre, había gente que decía, che, pero ¿por qué no mandás a este chico a estudiar pintura, dibujo? No, tiene que estudiar música. Me mandaba a estudiar piano. Y yo me hacía la rabona al piano. Me gusta el piano, pero no quería estudiar piano. No tengo aptitudes para ser pianista. Me encanta el piano. Mi mamá era profesora de piano, pero ella no me quería enseñar. Entonces me mandaba. Y la profesora la llamaba a mi mamá, che, Flora, pero ¿cómo tu hijo no vino? ¿Cómo que no vino? Y yo me hacía la rabona. Bueno, son esas cosas que pasan. Y mucha gente le decía también a mi papá, pero mandalo a la escuela de arte. No. Uno tenía que tener un título universitario. Y el título, bueno, mi viejo tenía todo programado. Era un tipo que tenía todo programado. A veces las cosas no le salían como había programado. Mi hermano tenía que ser abogado. ¿Y fue abogado? Mi hermano fue abogado. Yo tenía que ser médico, pero de medicina nada. No fue médico. Estudié Derecho. ¿Y no ejerció después? ¿Usted no ejerció? No. Soy escribano público. ¿Y no ejerció? No ejercí por la simple razón de que me fui al campo, me metí en el campo y entonces no quise ejercer mi profesión. Yo me había casado y estaba estudiando y mi viejo, bueno, tenía un departamento en Buenos Aires, yo vivía en el departamento en Buenos Aires, me había casado, después nació mi hija. Y cuando nació mi hija, digo, es una vergüenza que mi viejo me siga pagando. Entonces le dije, mira papá, yo me quiero ir al campo. Ya conocía el campo, pero no lo había vivido en la forma tan intensa que lo viví después. Y le digo, mira, yo no quiero que vos me pague la mantención de mi familia, así que yo me quiero ir a vivir al campo. Y mi viejo pensó, va a ir, pero va a volver. Y me dijo, bueno, anda al campo, pero no abandones tu estudio. Y no, digo, por ahora lo voy a abandonar. Y si vos vas al campo, dice, pero tenés que ganar la jineta desde vigilante. Vos no vas al campo a mandar. Vos vas a ir al campo a aprender. Y bueno, y fui al campo.
y ahí me encontré con los paisanos, que yo sigo llamando gauchos, porque la verdad que eran gauchos, gente muy, muy amable, muy, muy buena gente. Hice muy buena amistad con todos ellos. Bueno, después cuando falleció mi padre me tocó mi parte en el campo y nunca tuve un problema con la gente del campo. Jamás eché a un empleado. Jamás un empleado me denunció por algo que el patrón no había cumplido. Hubo gente que se fue del trabajo, pero no se fue porque tenía un problema conmigo, sino porque y mi anuencia, me decía, don Roberto, me han ofrecido esto, mira, andate porque te conviene. Así que cuando me enfermé, cuando tuve el mal de los rastrojos, me hicieron un velorio antes de que yo me ¿Cómo? Eso, a ver, se ¿cómo? pusieron a llorar todo el mundo. Mi mujer no estaba porque había ido a cuidar a su madre, que estaba enferma en Huinca-Renancón. Entonces yo estaba solo en el campo con mi hija mayor, pero me agarró en el mal de los rastrojos y estaba malísimamente mal. Y la señora que trabajaba en casa, yo había perdido hasta el sentido. Y entonces estaba muy preocupada y me decía, don Roberto, dice, vaya al médico, qué sé yo, y yo no iba. Entonces se fue al pueblo y llamó al veterinario. Ay, no me digas. Era muy amigo mío el veterinario y le contó la situación. Y el veterinario me salvó la vida porque trajo al médico. Dije, no, tiene el mal de los rastrojos. Y bueno, entonces avisaron a mi padre que estaba en Buenos Aires. Vino mi padre y mi hermano y me llevaron. Y la gente me despidió llorando porque pensaba que yo no volvía. Bueno, todavía estoy acá. ¿Y cómo fue? Fue cuando los volvió a ver, me imagino la alegría, ¿no? Sí, De sí, ellos. la verdad que sí. No, me dieron mucha satisfacción. Aparte que seguramente que al estar ahí en gente, usted dijo seguramente gente que era mayor a usted en ese momento y todo, Sí. seguramente que la forma de trabajo y las costumbres de ellos le han ayudado más a lo que es el artista que es usted hoy, le han ayudado a un artista también. Claro, por supuesto. Sí, muchas de las cosas que yo escribo, que relato, son cosas que me han pasado. Claro. Digo porque generalmente son gente muy particular en forma de pensar, de expresarse. No hay mucho tiempo acá, no tenemos mucho tiempo, pero me pasaron cosas muy interesantes. Cuente, tenemos tiempo. Bueno, tengo un relato que es verídico, que se llama El patroncito y el gaucho malo. Y es una historia que me tocó vivir. Y resulta que el campo de mi padre le daba permiso a un señor que tenía un campo al lado, le daba permiso para que entrara al campo nuestro porque era más fácil para llegar al campo de él. Bueno, entonces este hombre, que era medio pariente de mi mamá, tenía dos paisanos ahí, dos peones que eran bastante bravos, chupandines, peleadores, cuchilleros, qué sé yo. Bueno, resulta que un día, San Agustín se llamaba esa parte del campo. Voy a San Agustín y encuentro la tranquera abierta. Y en ese lote había 200 novillos gordos, ya casi para cargar. Los novillos, todo en la calle. Incluso estaba la vía del ferrocarril y algunos novillos en la vía. Y bueno, y fui con un peón. Y entonces vimos eso y empezamos, y digo, si vuelvo para el casco, digo, no tengo tiempo de entrar en la hacienda. Y agarramos y con este peón y arribamos los novillos, los encontramos, los contamos y no faltaba ningún novillo. Lo dejé a él ahí en la tranquera y fui a casa y le cambié el candado. Le puse otro candado. Muy bien. Estos señores, cuando fueron, no sé si al otro día o a los 2 días, volvieron al campo, encontraron que no podían entrar. No podían entrar al campo porque yo le había cambiado el candado. Entonces, aparte, yo era amigo también del patrón de ellos. Y fui y le dije,
pero mire, digo, usted tiene unos paisanos ahí que me han hecho una macana, dejaron el candado abierto, pero qué sé yo, que no puede ser esto, que patatín, que patatán. Bueno, entonces esta gente, un día voy otra vez al campo, a ese sector del campo, y me lo encuentro a ellos, eran dos paisanos, me lo encuentro ahí en la puerta. Y me dice, dígame, mocito, dice, y tenían fama de cuchillero, eran tipo bravo. Dígame, mocito, y yo iba con otro peón. ¿Quién cambió el candado? Digo, yo cambié el candado. ¿Y por qué cambió el candado? Me dicen. Cambié el candado, digo, porque ustedes pasaron, dejaron la puerta abierta y se me fueron 200 novillos a la calle y con el peligro de que pasara el tren o que un auto los atropellara. Y me dice, bueno, tuvimos unas palabras y me dice, mire, mocito, usted es un poco compadrito, me dijo. Yo digo, bugla, sonamos acá. Digo, mire, yo no soy ningún compadrito, digo, porque yo defiendo mis derechos, digo, y el derecho de mi padre, que es el dueño de acá. Y dice, bueno, y digo, y acá terminamos la situación. Yo me quería ir, porque el peón que iba conmigo le tenía miedo a los tipos y se fue y me dejó solo. Se fue y me dejó solo. Bueno, entonces, y acá termina la situación, le dije. Y me fui, despacito. El peón había agarrado el galope, ¿no? Yo iba despacito y los bestos me van a seguir acá. Y no veía la hora de llegar. Cuando estuve más lejos, le metí el galope y me fui. Y le fui a decir al dueño, digo, pero no se puede vivir con esa gente que usted tiene. Digo, son una porquería de gente. Digo, un día me van a churar. ¿Y cómo te pasó eso? Bueno, yo voy a arreglar la situación, dijo. Y lo fue a hablar y lo sacaron zumbando. Bueno, muy bien. Yo estaba estudiando, entonces me fui a estudiar. Había pasado un mes o dos. Que volví al campo, rendí unas materias y volví al campo. No sé, eran 2 meses que habían pasado, una cosa así. Estoy charlando con mi viejo en el chalet, en una galería que había, hablando de las cosas del campo, porque yo iba al campo y salía y revisaba todo el campo y me gustaba, y las vacas y lo que él había comprado. Me gustaba más la ganadería que la agricultura. Estábamos charlando con mi viejo y viene un jinete. Entonces se va acercando el jinete y era el paisano que me había corrido. Y entonces digo, digo, viejo, pero este es el paisano Rodríguez, digo. Sí, dice Rodríguez. Dice, ¿para qué te lo presento? ¿Cómo me lo vas a presentar? Digo, pero vos sos loco, digo, si este tipo casi me achura a mí. No, vení que es un buen muchacho. Me dice, ¿cómo que es un buen muchacho? No, vas a ver, me dice. Qué viejo pícaro que era. Entonces digo, pero vos estás loco, digo. No, dice, bueno. Entonces viene el paisano, ata el caballo al palenque y se acerca a nosotros. Le da la mano a mi viejo, qué sé yo, y me dice, ¿cómo le va, don Roberto? Me dice, y me da la mano. Y dice, mira, dice, discúlpeme, dice, nosotros tuvimos un altercado, dice, pero discúlpeme, dice, no pasa nada, qué sé yo. No, ¿qué le iba a decir? Usted es una porquería, usted me quiso matar. No, está bien, le digo, Rodríguez, no hay ningún problema. Dice, y cuando se va, dice, vos sabés, dice, que dice, es peor nuestro. ¿Cómo? Digo, es peor nuestro. Pues vos estás en pedo, le digo. Sí, vas a ver que es un buen muchacho, me dice. Aparte, dice, yo no podía, mira qué viejo zorro, yo no podía tolerar que vos arriesgaras tu vida. Porque si vos seguís, porque era un tipo muy peleador, sí. Había estado preso, una serie de cosas. Lo había agarrado el cogote al padre porque no le había dado agua al caballo. Sí, era tremendo. Entonces me dice, yo no puedo estar tranquilo porque ibas a tener un altercado con ese tipo. Ahora él tiene la responsabilidad, como tiene un trabajo y es buen trabajador y tiene la responsabilidad, y vas a ver que te va a respetar y te va a llevar bien con ese tipo. Y usted sabe lo bien que nos llevamos con él. Fue un gran tipo que trabajó conmigo toda la vida, hasta que murió. Ningún problema tuvo conmigo. Incluso tuvo un problema con mi hermano y lo trasladamos a un campo de acá.
Y él me decía, pero don Roberto, con su hermano no se puede tratar, pero yo con usted, ¿me entiende? Íntimos amigos nos hicimos. Un tipo excepcional y sabía trabajar. Y eso se lo debo a esa picardía que tenía mi viejo, ¿no? Ahora, qué hábil, lo ¿no? tengo escrito Claro. eso. Qué hábil, ¿no? Qué hábil, sí. Era Qué un hábil. tipo con muchas experiencias de vida. Me enseñó mucho. Y bueno, y terminó con esa cuestión, porque si no, iba a seguir el problema. A lo mejor un día me iba a churar. Usted sabe que yo lo escuchaba a usted y me quedó lo que usted lo quería hacer, estudiar piano, y dijo, no, yo la música no. Pero sin embargo, usted se casó con alguien que canta muy bien y que le gusta mucho la Sí, música. no, a mí ¿Y me cómo- gusta la ¿Y música. cómo se da ese encuentro? ¿Con Beba? ¿Tuvo algo que ver con la música o no? No, a mí siempre me gustó el arte, la música, bueno, me gustó la pintura, siempre me gustó la música, incluso me gustaba cantar, no soy bueno, pero bueno, me gustaba cantar. Y bueno, con Beba tuvimos un feeling en cuanto nos conocimos. Ella es de acá, ¿no? Beba no es de acá, pero los padres eran de acá y vivieron muchos años acá. Yo, bueno, con Beba siempre digo lo siguiente: con Beba me casé con mi abuela. ¿Cómo? A ver cómo es esto. A ver cómo es esto. Mira que está escuchando, Eva nos reta a usted y a mí, a los dos. A ver. Primero voy a decir cómo me casé, A ver, cómo la conocí a la- Beba. Sí. Bueno, yo estaba estudiando en Buenos Aires. Vengo a Lincoln, entonces unos amigos me invitan a ir al cine el Día de las Damas. A ver, ¿qué era el Día de las Damas? Era que eran los miércoles. Pero una que cosa. era un día donde iban todas las- Donde, claro, daban películas, en especial iban hombres también, pero en especial eran películas para las mujeres. Ah. Entonces fuimos al cine en el Día de las Damas y estoy sentado con mis amigos y uno le dice al otro, che, mirá, dice, ahí está Brigitte Bardot, le dice. Claro, en esa época Brigitte Bardot Decían era, Brigitte Bardot a mi era señora. claro, era el sex symbol en ese momento del mundo. Claro. Mirá, dice, ahí atrás está Brigitte Bardot. Digo, ¿quién es Brigitte Bardot? De la época de la novicia rebelde. Claro. Entonces, dice, uy, yo fui compañero de esta chica, qué sé yo. Entonces me doy vuelta y la miré, estaba con otras amigas. Yo digo, qué linda chica, digo. Sí, dicen, es preciosa esa chica, qué sé yo. Bueno, cuando terminó la película, íbamos a lo de Fresno, a la confitería de Fresno. Entonces vamos a la confitería de Fresno y estaba Brigitte Bardot con sus amigas. Nos sentamos en la mesa de al lado. Y yo, como era medio cara dura, agarré y me senté en la mesa de ella. Yo no conocía a las otras chicas. Y empecé a hablar, digo, soy Roberto Bracci, qué sé yo. Bueno, me dieron bolilla a las chicas y ahí nos conocimos. Ahora, ¿por qué me casé con mi abuela? Me casé con mi abuela porque mi mujer nació el mismo día que mi abuela. Ah, Pero 60, 70 años sí, antes. por supuesto. Claro. Pero el carácter, no físicamente, pero el carácter, la forma de ser, eran completamente iguales. Ese cariño que tenían, esa amistad, todo el mundo las quería, esa era mi abuela. Por eso digo que me casé con mi abuela, porque es muy parecida en la forma de ser a mi abuela. Una abuela que quise muchísimo, ¿no? Así que repito eso de que me casé con mi abuela. El mismo día nacieron, con una diferencia, no sé, de 70, 80 años, ¿no? Claro, en aquel entonces, además, pues hay gente más joven escuchándonos, en aquel momento no era fácil ponerse novio con una chica, que te aceptara, era todo un... Ah, sí, sí, por supuesto. Tengo un escrito sobre el noviazgo, sí. No era fácil. Era muy distinto a la época actual, ¿no? Seguramente, aparte era muy común que a veces que no las dejaban salir solas, siempre... No, por supuesto. Era todo un tema, ¿no? Era todo un tema, sí, por supuesto. Y bueno, aparte, a mí me favoreció el hecho de que ella tenía una peluquería. Ah, no sabía eso. Entonces, las mujeres a veces son
más viva que uno. Me dijo que era una peluquería. Mira, dice, a vos no te cortan bien el pelo, me dijo. Pues yo te voy a cortar, creo que era a la romana, me parece. No me acuerdo cómo se llamaba el corte. Bueno, yo encantado. Bueno, me aparezco por tu peluquería. Así que empecé a ir a la peluquería, que era una peluquería de damas, no era de hombres. Pero bueno. Ahí mostraba el interés la muchacha, ¿no? Claro. Después nos casamos y supe tener una linda peluquería, Beba. Pero bueno. ¿Ya cantaba Beba? Porque canta muy bien. Le gustaba cantar, sí, canta, tiene muy linda voz, sí. Ahora ha empezado otra vez a cantar. No, en aquel momento, a lo mejor cantaba así en su casa, le gustaba Lolita Torres, pero no cantaba así para el público, sino que claro, era medio tímido, cantaba en su casa. Pero tiene una voz hermosa, sí. ¿Y qué lo acompañó siempre a usted cuando usted pinta? A veces le comenta lo que va a pintar, sí, lo charlan antes. Sí, tiene un sentido de la pintura y es tremenda, porque acá le rasta. Ah, claro. Tiene un sentido, a ver, de lo que va y de lo que no va. No sé, nunca estudió en la parte artística, pero tal es así que yo fui un tiempo al taller de Teresa Pereda. Uh-huh. Teresa Pereda me conoce mucho y la conoce a Beba. Entonces, cuando yo no podía ir o estaba en Buenos Aires o cosas por el estilo, me decía, mira, vos cuando hagas una obra, preguntale a Beba, dice que ella tiene un ojo tremendo y te va a corregir las cosas que hiciste mal. Y efectivamente, cuando no le gusta algo, dice, no, esto está mal. Él nunca estudió. Ahora, qué lindo que es eso, porque a mí me pasaba con mis padres. Es decir, yo venía feliz, el programa me salió de televisión, me agarraba mi padre y mi madre, y mi padre me mete diciendo, mira, acá te equivocaste, acá le erraste, acá estás, no podés actuar así, tenés que actuar de acá. A veces claro, la gente que nos quiere son nuestros mayores críticos, ¿no? Sí. Y está muy bien que sea así. Y bueno, yo recuerdo que Teresa también era un crítico en ese sentido, porque miraba una obra mía y me decía, acá estuviste bien, acá tuviste miedo, acá le erraste porque acá no te jugaste, decía. Y Beba tenía el mismo don sin haber estudiado nada por el estilo, ¿no? Así que bueno. ¿Está escribiendo un segundo libro? Estoy escribiendo un segundo libro, sí. Prácticamente lo tengo escrito. El problema es editarlo. Es un tema. Es un tema. Hay algo que hace mucho no lo veo el cuadro. Usted tiene una pintura hermosa que es cuando de algo que pasaba mucho a veces en los conventillos, en los lugares donde había pocos baños y mucha gente, ¿no? El baño de la pensión. Está hermoso eso. El baño de la pensión, sí. Y que muchos jóvenes dicen, che, por eso pasaba, seguro. Claro, sí. Porque la panza no avisaba. Incluso Jaureche tiene un escrito sobre el baño de las pensiones, donde se amontonaba la gente a la mañana. Había un solo baño y había varios pensionistas, ¿no? Y a veces se armaban algunas trifulcas porque tardaban mucho en el baño. Sí. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. Queremos charlar así destendidamente con ustedes, no apurado, a veces cuando hace esa notita con el grabador, sino queremos charlar tranquilo, y gracias por las anécdotas y por todo lo que en un rato nos dio. Bueno, gracias por invitarme y gracias por estar en contacto con los oyentes, eso es muy importante. Aparte, aprovecho esta ocasión para invitarlos al público, al que quiera ir, el día 19, donde voy a leer algunos relatos del próximo libro que voy a editar. ¿Dónde va a ser eso? En el Museo Histórico. ¿Ya tiene la hora? Sí. Sí, a las 4 de la tarde. ¿Eso va a ser él?
Y mañana pasado, Mañana. el 19. Mañana. Mañana, yo no sé ni en qué día. Mañana en el Museo Histórico a las 4 de la tarde. Así me acordaba porque yo voy a 4, a lo mejor 4:30, ¿no? Voy a ir, seguro, no me quiero perder. Yo me quedé muy entusiasmado y por eso me dio esta charla cuando usted presentó el libro en el Mubal, que me encantó todo lo que contó. Me quedé hasta el último momento y llegué tarde otra nota después porque me entusiasmé. Y la verdad que no me lo voy a perder. Así que bueno, el día viernes voy a estar ahí a las 4 de la tarde seguramente. Es el viernes el 19, ¿no? Sí, mañana. Mañana. Claro, mañana. Así que bueno, los espero y leeré algunos relatos. Me interesa, a ver si a la gente le interesa. ¿Cómo le va a interesar? Para poder editar tengo para editar varios libros, pero bueno, una cuestión económica es que a veces que lo impide, ¿no? Está muy caro todo eso. Lamentablemente. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes por invitarme y por estar en contacto con la gente. Desde Lincoln, Radio Central 99.9, marcando tu camino.